Bueno, el tema, ¿no? Amigo Clemente, el tema es que a mí me tiene... A ver si me explica, porque vamos a ver, ¿cómo es posible? Además, como él, cuando hiciste la exposición de lo de la Renfe y otras, o los cementerios, le agrada mucho a las personas porque, claro, por eso eres profesor, ¿no? Está claro, eres formador de personas. Hablaste del Tendencia, pero antes de llegar al Tendencia no hiciste un desarrollo del tren en general. Y entonces, viene de arriba, hasta que llega al tema. Con el tema de los cementerios pasó igual, hiciste una exposición general hasta llegar al tema de los cementerios. Y claro, entonces, te lo he dicho al principio, te lo dije telefónicamente cuando me llamaste, que los felices años 20 del siglo XX. Yo digo, bueno, felices años 20 del siglo XX, ¿verdad? Como no lo expliques muy bien, va a costar trabajo enterarnos, pero bueno, como sé que lo va a explicar muy bien, y eso tiene su explicación lógica y razonada, pues adelante y te escuchamos. Bueno, yo sí, vamos, si tú quieres no hay problema, yo hago la introducción, aparte que creo que es verdad que es mejor introducir de una forma general el tema. No, que tú tengas previsto. Pero que sí que es mucho mejor sencillamente, entre otras cosas, porque muchas veces hablamos de decir y parece que estamos en el ombligo del mundo. Y no estamos en el ombligo del mundo. Es una ciudad preciosa que tiene una historia inmensa y que ha dado un personaje importantísimo, pero no tenemos que olvidar que estamos dentro de un sistema de ciudades, de un territorio, de un país, de un continente, de un mundo, que cuando aquí se hacen cosas, pues es porque también es el reflejo de un movimiento, de una serie de cuestiones que surgen a nivel territorial, estatal, europeo, o sea que es general, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando te comenté esto, me lo dijiste, me dice, bueno, y claro, me hablaste de lo de la gripe española, dice, pero si eso fue cuando la época de la gripe española. Sí. Bueno, claro, después te contesté. Y la guerra, digo, bueno, Rafael, es verdad que eso ocurrió, pero ocurrió antes de los felices años 20. Que fue lo que te comenté, porque la gripe española, realmente cuando el periodo en el que se produjo fue de 1918 a 1920. En el verano de 1920 se acabó la gripe española. Se acabó tal como vino, se acabó. Y la Primera Guerra Mundial terminó en 1917. O sea pero claro, pero no, el término felices años 20 es un término eufemístico. Es para el título de película. No, pero bueno, es que así es como se conoce en la historia y está ya fijado desde hace muchas décadas. Pero está hablando de 1910 a 1920. No, la década, los felices años 20 es la década de los 20, es decir, de 1920 a 1930. Ah, perdón, es que entonces yo estaba en un error. Es que yo me creí que los felices años 20 iba de 1910 a 1920. No, es de 1920 a 1930. Es la década, cuando hablamos de las décadas de 1920, es la década del 20 al 30. Vale, es la década. Entonces, pero digo que es un término que se usa en historia y que se conoce, bueno, en todos los ámbitos literarios y todo, ¿no? Y culturales. Pero digo que es un término eufemístico porque da la sensación cuando se menciona que aquello fue una maravilla, fue un momento histórico en la que la sociedad parece que no estaba exenta de todo problema, todo el mundo era feliz, era la época de los bailes estos esto de las falditas, las falditas estas de flequito, todo el bolín rojo de París. Bueno, realmente desde el punto de vista cultural, sí que hubo un auge y fue prácticamente el inicio o el seguimiento de lo que un poquito antes se va a conocer como la modernidad, porque realmente en los años 20, en esta década de los años 20, desde 1919 a 1920, lo que se produce culturalmente hablando es un avance muy moderno en cuanto a cambiar
gustos estéticos, en cuanto a cambiar ideas sobre el papel, por ejemplo, de la mujer en la sociedad. Y bueno, en unos países tuvo un mayor reflejo, en otros menos, pero en ese aspecto los felices años 20 fue una década de apertura social, de quitarse ese cohibimiento que se venía padeciendo, ¿no?, desde el siglo XIX, y sobre todo, bueno, pues como ya digo, en el punto de vista artístico, por ejemplo, surgen lo que se denominó y se denomina, ¿no?, en arquitectura, por ejemplo, el movimiento moderno en la arquitectura. Surgen figuras como Le Corbusier, que revoluciona la manera de concebir la construcción de edificios, ¿no? Con lo que se conoce como el racionalismo arquitectónico. Aparecen las líneas rectas en los edificios, esos tipos de arquitectura prácticamente exentos completamente de decoración, pero aparece también, por otro lado, un tipo de literatura también diferente, ¿no?, con otros aires también más modernos. Aparece, por ejemplo, también el inicio del desarrollo de un arte que es muy importante, que es el cine. La cinematografía en los años 20 comienza a adquirir un auge importante, y en esa cinematografía se refleja, por ejemplo, en las películas de los años 20 se refleja ese cambio en los gustos estéticos y en la manera de percibir la belleza y de percibir la forma. Por eso digo que en esta, no me quiero extender mucho en porque es muy interesante, ¿no? Yo simplemente lo apunto porque también es verdad que en ese aspecto hubo un momento de bastante actividad, ¿no?, de bastante actividad cultural. Y bueno, pues se puede ver y rastrear en esto que estoy diciendo, pues ese ambiente de inquietud intelectual y cultural que da lugar, pues, a verdaderas obras maestras en todos los campos culturales. También, como digo, avances sociales interesantes también, aunque, como digo, siempre hay que tomarlo estas cosas no de forma total, sino de forma general. Cuando vamos a avances sociales en algunas cosas, en otras no. Bueno, pues por eso es lo de eufemísticamente los años 20, porque se dice felices años 20, pero realmente lo de felices años se utiliza un poco y esconde una realidad que en el mundo fue bastante más dura, ¿no?, y más cruda, porque la década de los 20 fue una década muy convulsa. El final de la década de 1910 a 1920 y la década de los 20 realmente, en cuanto a lo que es política, en cuanto a lo que es economía, en cuanto a lo que es a sociedad, realmente fue muy convulsa y bueno, muy dura y muy premonitoria de lo que iba a pasar después. Es curioso, Clemente, y disculpa, has tocado tres situaciones: la política, la social, la económica y tal, que fue una época convulsa, y sin embargo, la parte cultural, arquitectónica, literaria, estaba muy por encima. O sea, es curioso que en esa sociedad, que en esas ramas que has tocado estaba tan convulsa y, como tú bien has dicho y explicado, sin embargo, había otra parte que sí estaba floreciendo. Es curioso. Sí, no, pero eso ocurre en la historia muchas veces. Sí, es normal en el sentido de que, bueno, muchas veces lo que se busca, pues, es un escape a la situación, y muchas veces, pues, las mentes creadoras, aquellas personas que con sensibilidad artística, pues, encuentran en esos momentos un refugio importante para desarrollar su pensamiento y su creación, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver que haya una situación muy negativa, pues, para que no haya un momento cultural en auge, ¿no? O que surjan momentos importantes. Vamos a ver, un ejemplo, te voy a poner nada más para no extendernos y salirnos mucho del tema. Cuando se habla de la crisis de 1898, ¿no? Cuando España pierde lo poquito que le quedaba de su gran imperio, ¿no?, que se forja desde la primera edad moderna, con la guerra de Filipinas, la pérdida de Cuba, de todo esto. Bueno, nada más que nos tenemos que acordar de la generación del 98 y de todos esos literatos que se ascriben en esa, que no se escriban en el año 98, sino que se ascriben a esa generación, y fíjate lo que dio de sí, ¿no?, y la importancia que tiene. Es decir, que normalmente... Buen ejemplo. Siempre que te agradecemos, porque lo mejor muchas veces la palabra es la palabra y tú la utilizas de forma maestra, pero
el ejemplo muchas veces de la palabra es representativo. Clarifica un poquito la cuestión. Entonces, bueno, mira, mal empezó la década de 1920, la gripe española, que me da mucho coraje cada vez que se menciona, porque yo creo que le da coraje a todo el que conozca un poquito el tema. La gripe española, que no fue española, eso ya, aunque bueno, no fue española, que en España hubo gripe, por si queremos hacer algún paralelismo, 8 millones de infectados y 300.000 muertos. Hubo en España por la gripe española. Pero claro, en el mundo hubo 40 millones de muertos por la gripe mal llamada española. O sea que duró mucho tiempo, fíjense que duró de 1918 al 20. Esa fue la época grave, pero la gripe... La gripe, esa pandemia que se produjo, parece ser, según hay diversos estudios al respecto y hay, bueno, pues no se ponen todos de acuerdo. Hay unos que dicen que esa gripe comenzó en Francia en 1916. Hay otros estudios muy buenos también que dicen que comenzó un año después, en 1917, en China, por investigaciones que se han hecho. Pero hay otros estudios, y parece ser que son en los que más coinciden, que el inicio de la gripe se produjo pues, la primera mitad del del 1918 en una base militar norteamericana. Parece ser que han dado, los que se dedican a la historia de estas cosas, de estas pandemias, pues parece ser que fue en una base militar norteamericana donde se produjeron los primeros casos. O sea, y de ahí... Hay 3 sitios. Sí, pero la que más se defiende es esta última que te estoy diciendo. Y de ahí se extendió ya por todo el mundo. Bueno, si alguien tiene curiosidad, porque ya en internet se pueden buscar, miren periódicos de 1918 y 1919 y van a ver ustedes muchos anuncios de que hay que ponerse las mascarillas, que las mascarillas son muy importantes, pero claro, la tecnología de aquel momento no era la de hoy, ni la posibilidad de llegar a los medios preventivos no son como los que tenemos ahora. Y por tanto, aquella fecha se extendió mucho. Lo de la gripe española... tenemos mala suerte, porque en España lo quisimos hacer lo mejor posible. ¿Y qué ocurre? Fíjense, es que en 1918 estábamos en plena Primera Guerra Mundial. El hecho de que se extendiera tanto fue porque los norteamericanos participaron en la Primera Guerra Mundial, el ejército, y como surge en una base militar, fueron las tropas probablemente norteamericanas las que difundieran la gripe por todos lados. Cuando se habla de guerra mundial estamos hablando que ahí intervienen países de todo el mundo, de todos los continentes. Pero España no intervino en la Primera Guerra Mundial. España fue un país neutral, entre otros pocos, de los países que se pueden considerar relevantes en estos momentos. Entonces, España en ese momento no estaba centrado su gobierno ni sus instituciones en la guerra. Claro, y entonces lo que ocurrió fue, fíjense en esto, lo que ocurrió fue que el propio gobierno, pues haciéndolo bien, daba mucha información pública sobre los casos que había de gripe, los muertos que había, cómo iba evolucionando la pandemia en esos momentos en España. Estábamos haciéndolo muy bien, lo que no hacían otros países. Sin embargo, un corresponsal del periódico The Times, un periódico que tenía entonces ya tenía entonces una relevancia mundial importante, pues como la información más fidedigna que tenía la recibía aquí en España, pues en uno de sus artículos utilizó el término gripe española. Y claro, ese término de gripe española a través de la prensa internacional cundió y todo el mundo terminó diciendo la gripe española. Hay que ver, curioso, el origen de las cosas. Pues por eso tuvimos la mala suerte de la gripe española que se llamase española. Bueno, esto lo he contado simplemente por la referencia que tú me hiciste, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue un caso catastrófico, una pandemia catastrófica, ya digo, con 40 millones de muertos en el mundo, pero es que después, mientras se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que destrozó Europa, destrozó excepto los países neutrales, pues el resto de países en los que se convirtieron en campos de batalla quedaron completamente destrozados y una sociedad mal parada, con infraestructura completamente destruida, con un volumen y un índice de mortalidad
tremendo, sobre todo en lo que son los tramos de los hombres que participaban en la guerra, aunque también hubo fallecimientos y civiles, ¿no? Pero no tantos como militares. Además, esa guerra fue una guerra todavía, todas las guerras son cruentas, pero esta fue, y todo el mundo tiene en mente, ¿no? La guerra de trinchera, lo que era eso, ¿no? Esos avances en los que de forma inútil, por querer conquistar 500 metros, morían miles y miles de soldados, ¿no? Soldados en plena juventud. Es terrible y es algo que no nos sirvió para que no sucediese más, porque ya sabemos que después fue la otra. Entonces, claro, con estas perspectivas, ¿cómo iban a ser felices los años 20? Bueno, y se me olvida la tercera gran convulsión a nivel europeo, pero que también tuvo una repercusión a nivel mundial, que fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se produce justo en plena Primera Guerra Mundial. ¿Eso que los romanos? No. Claro, eso fue cuando asesinaron a los romanos. Claro, la Revolución Rusa fue lo que trajo... No nos pilla tan lejos. Sí, claro, no, pero... Esto es igual que la gripe, está en China. Pero las cosas que ocurren en la historia contemporánea, sí, todos los hechos que ocurren en la historia contemporánea, estén más lejos o estén más cerca, repercuten a todos. Porque aunque en estos momentos del tiempo cronológico que estamos hablando, de principios del siglo XX, todavía esto de la globalización no estaba tan como ahora, pero ya había mucha conexión entre los diferentes países. No, por supuesto, nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero ahora comentaré algún ejemplo que da reflejo de lo que es. Lo que pasa es que esto quería decir, que a lo que me estoy refiriendo viene casi al final. Entonces, bueno, la Revolución Rusa fue otro hecho también bastante traumático, sobre todo en Rusia, ¿no? Porque se produjo un cambio brutal, por eso se llama revolución. Todo aquello que ya os comenté una vez que se le denomina revolución es porque un cambio brusco, brutal, en el que también hay incluida el derramamiento de sangre. Y en este caso, pues lo que fue la aparición del bolchevismo, es decir, el comunismo más radical en la Unión Soviética por Lenin, pues conllevó a que ese cambio que se estaba produciendo de un sistema absolutista prácticamente, de los romanos, como tú has dicho, ¿no?, a un sistema parlamentario, pues reventó en un momento dado y, pues bueno, provocó, por ejemplo, que las tropas rusas que habían luchando en la Primera Guerra Mundial con los aliados se retirasen en masa, y esas tropas, pues mayoritariamente apoyaron a los bolcheviques en lo que fue la guerra civil en Rusia, que dio lugar al nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el totalitarismo comunista que se impuso en la Unión Soviética a partir de esos momentos. Entonces, claro, nos encontramos con una Europa en la que surge una nueva forma de entender el poder y de administrar el poder. En este caso, desde una perspectiva diferente a lo anterior, es decir, desde una perspectiva totalitarista, pero de izquierda radical. Sí, donde el Estado era dueño de todo. Claro, ¿no? Es que esto lo estoy diciendo porque hay que entender esto para entender el porqué en Europa, en esos momentos también, un poquito después, pues van a surgir, por ejemplo, en 1919, lo que son los movimientos fascistas, el fascismo italiano. El fascismo italiano surge en 1919 con unos grupos que se llaman gruppi di combattimento. Eran los grupos de combate fascistas que eran soldados que habían acabado la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, pues se encontraban desubicados y además también muy azuzados por el nacionalismo italiano, gracias a la labor de Mussolini, que intentó sobre todo contrarrestar lo que hasta ese momento... Gracias a Mussolini, entre comillas, ¿no? No, digo que gracias a Mussolini el que naciera el fascismo. Bueno, digo que es que quizás sin el personaje Mussolini, a lo mejor no se hubiera llamado fascismo, no hubiera existido como lo conocemos hoy el fascismo. Que por cierto aprovecho para decir que el fascismo es un gran desconocido y que se utiliza mucho la palabra fascismo y fascista, y la inmensa mayoría de las personas deben documentarse a la hora de utilizar esa denominación. Sí, yo lo percibo como
una ofensa, un insulto. No, es lo que por eso, a eso es lo que me estoy refiriendo. El fascismo fue un totalitarismo, la llegada de ideas autoritarias, totalitarias, con la utilización de la violencia para llegar al poder, y que tiene un ideario político. Pero entonces es lo antagónico, lo contrario al comunismo, ¿no? O sea, por eso lo estoy comentando, pero lo estoy comentando porque, fíjense, recordemos cuándo surge uno y cuándo va a surgir el otro. Es decir, como también en parte respuesta al auge o el inicio del auge de lo que estaba pasando en Rusia. Por una razón, porque el comunismo en Rusia, al principio, bueno, pues había muchas tendencias y, bueno, una de las ideas que Lenin sostenía era el internacionalismo del comunismo, es decir, extender la revolución al resto de países europeos. De hecho, bueno, Lenin estuvo muchísimo tiempo viviendo en Alemania y, por ejemplo, el primer lugar donde se quiso extender el comunismo en Europa fue Polonia. En Polonia hubo una revuelta, un intento de sublevación también comunista que no se llevó a efecto. Y claro, los demás países veían lo que estaba pasando. Este es el momento en el que empiezan a tomar auge pues los partidos obreros, los partidos comunistas y en principio los socialistas y los comunistas en el resto de países europeos. Es decir, empieza a haber aquí un germen, como tú has dicho muy bien, en el que se está produciendo una radicalización y ya está la radicalización de postura entre la izquierda extrema, representada por el bolchevismo, denominado comunismo, y por el inicio del autoritarismo que se va a convertir en partido político, porque Mussolini crea en 1921 el Partido Nacional Fascista, pero es que en 1920 en Alemania, con Adolf Hitler a la cabeza, se crea el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Más de dos personas para la historia. Claro, pero en un principio eran partidos como otros cualquiera. Sí, y claro, se generan estas dicotomías y todo surge sobre todo como consecuencia, entre otras muchas, de la Primera Guerra Mundial y el cierre en falso de la Primera Guerra Mundial con lo que fue el Tratado de Versalles, que realmente ese tratado dejó a Europa a los pies de los caballos, por la ambición de algunos, por la venganza desmedida de las potencias que entonces se llamaban democráticas, de exigencia a Alemania y a los perdedores, ¿no? Entonces ahí se empieza a generar porque aunque Italia formó parte de los aliados en estos momentos, Italia quedó insatisfecha del reparto que se hizo en el Tratado de Versalles, porque bueno, reclamaba unos territorios, el Fiume, por ejemplo, Trieste, que están muy en la zona con lo que hoy día es Croacia, la Dalmacia, que hoy día también está en esa zona, y no cogió nada. Entonces ahí había unas reivindicaciones que desafortunadamente fueron canalizadas por estos partidos políticos. Y se formó la que se formó. Problema aplazado, problema agrandado. Yo pues siempre he dicho, Clemente, y tú me has escuchado a mí en algún vídeo, que más vale estar charlando el tiempo que sea, sin salir de una habitación, que nos traigan de comer, pero hasta que no salgamos todos satisfechos, y que muchas veces en la vida, tanto personal como profesional, y de países, y en general de todo, muchas veces la mejor solución es el que cada uno ceda. Sí. Yo creo que a lo largo de la historia, y tú que eres historiador, posiblemente lo podrás certificar o corregirme, yo creo que los mejores acuerdos que se han alcanzado a lo largo de la historia han sido en aquellos sitios donde las partes han ido a ceder con el único fin de avanzar. Creo, igual estoy equivocado. Mira, es verdad, los consensos y los diálogos y las conferencias los tratados que se hacían pretendían esto. Lo que pasa es que no siempre salían bien por una razón, por la condición humana. Si nos encontramos con que los que tienen que pactar, dialogar, tienen una maldad interna y les viene al aire lo que firmen porque lo cumplo o no lo cumplo según me venga, pues claro está. Y esto porque lo digo porque, por ejemplo,
se firmó un acuerdo, ¿no? Para intentar evitar la Segunda Guerra Mundial, y aquello quedó en papel mojado. Hitler y Stalin firmaron un acuerdo para no atacarse. Y lo firmaron, ¿no? Para no atacarse. Stalin, ¿por qué lo firma con Hitler? Pues porque lo firma para aprovecharse e invadir Polonia y aumentar territorio. Hitler, ¿por qué lo firma? Lo firma porque no quiere que la Unión Soviética, que en ese momento estaba muy potente, le dijera, oye, o ayudar a algunos países que estaba atacando. ¿Qué pasó al cabo de poquito tiempo? Que Hitler invadió Rusia y la Unión Soviética. Es decir, los acuerdos y lo que es el diálogo y lo que son los tratados tienen que tener como premisa que aquellos que se sientan a hablar cumplan lo que dicen y mantengan lo que están diciendo. En la historia, desgraciadamente, se ha visto muchas veces que eso no es así y que por eso ha pasado lo que ha pasado. Afortunadamente, a raíz de tus palabras, todavía históricamente, y la historia es muy reciente, pero a lo largo, dentro de 200, 300, 500 años, todavía aquellos famosos acuerdos de la Moncloa, los padres de la Constitución, ahí sí se cumplió. Es verdad que ahora mismo hay una situación en que quieren de este tema, pero de eso no vamos a entrar, pero que ahí sí, porque hay que ver que veníamos donde veníamos y se metieron 7 señores, que son los padres de la Constitución, se encerraron, cada uno de su idea, de su forma de ser, su forma de pensar, y ahí están los libros, que hay mucha escritura al respecto. No, sí, verás, lo que... Ejemplos de acuerdos y de tratados y de diálogos y de reuniones entre dirigentes que hayan tenido éxito, hay muchos también, claro que sí. Sí, yo estoy diciendo simplemente, y volviendo al tema que nos teníamos, porque ya tiene que llegar el momento que hablemos de ética, estoy planteando el panorama que yo decía que porque esta década es convulsa, y fue convulsa, ¿no? Porque todo lo que se va todo lo que está emergiendo en estos momentos está emergiendo, pero está emergiendo, me estoy refiriendo, está emergiendo políticamente, está cambiando gobiernos en todos los países, cambiando ideas políticas, creándose movimientos, es como una olla express. Una olla express que en estos momentos la olla express tiene la tapadera y tiene todavía el pitorrillo puesto, pero va a llegar un momento en que el pitorrillo se le va a quitar, aquello va a empezar y se les va a olvidar abrir la olla, y entonces aquello va a reventar. Bueno, lo quiero decir con este ejemplo es que para que se entienda, ¿no?, lo que se está cociendo. Y España no es ajena a esto. España, lo que pasa es que tuvo mala suerte, ¿no? Vamos a olvidarnos ahora de Europa, vamos a bajar ahora a España. España tuvo mala suerte. Mala suerte porque, digo mala suerte, hay momentos en la historia en los que se tiene buena suerte y otros en los que se tiene mala suerte. O hay rachas buenas y rachas malas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que España, a finales de la década de 1910, pues parecía que iba a empezar con buena suerte. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los dirigentes y los que en ese momento tienen las riendas del poder, que el sistema de la restauración y del turnismo que había, eso no llevaba a ningún sitio. Eso ya estaba haciendo que se quedara España anquilosada. España no prosperaba. ¿Por qué? Pues porque aquello era un sistema que en su momento, en el siglo XIX, se había creado, también con buenas intenciones, por Antonio Canova del Castillo, nuestro insigne malagueño, y allí lo que se van a crear, pues van a ser dos partidos políticos, el Partido Liberal Conservador, a cargo bajo como líder, estaba como líder Antonio Canova del Castillo, como digo, y después un partido que sería el Partido Liberal Fusionista, más conservador, cuyo líder era frase de Mateo Sagasta, ¿no? Riojano, ¿no? De nacimiento. Y claro, se monta un modelo un poco después de toda la convulsión que supuso la Primera República, y dijeron ellos, vamos a arreglar esto porque el patio está esto lo han dejado destrozado. Y entonces, con buena intención en un principio, dijeron, mira, vamos a retomar
esa participación en la política de los más privilegiados, los que tenían más dotes intelectuales, los que podían acceder a esta, y vamos a arreglar el país en consonancia con la monarquía que tenemos, ¿no? La monarquía alfonsina en ese momento, que era, bueno, había sido el heredero de la de Isabel II. Entonces se crean estos dos partidos que agrupaban muchos partidos, muchos grupúsculos, y ellos deciden que se van a turnar en el poder, es decir, que unos años van a gobernar uno y otros años gobiernan otro. ¿Quién nombra? Pero de una manera muy curiosa, porque ¿quién nombraba al gobierno? Lo nombraba el rey. Por eso lo de conocer estos partidos como partidos dinásticos. El rey nombraba al gobierno. Y ahora, el gobierno nombrado proclamaba un periodo electoral. Se abren elecciones. Y ahora, claro, esas elecciones siempre se promulgaban para que el partido que había nombrado el rey pues fuera el que ganase, ¿no? De ahí surge el caciquismo, ¿no? El que se procurase por todos los medios que ganase el que el rey, el gobierno, el partido del gobierno que había nombrado el rey. Y bueno, pues entonces, como todo estaba preparado, pues unos años gobernaba el partido de Cánovas del Castillo, a la siguiente gobernaba el partido de Sagasta. Y así aquello funcionó, pero funcionó de aquella manera, ¿no? Vamos a tirar para adelante, se hicieron cosas, pero claro, había una gran parte de la sociedad que estaba muy mal. La mayoría de la sociedad estaba mal. Había una situación social, económica que podía ser bollante para algunos, pero que para la gran mayoría estaban en un estado pues bastante penoso, ¿no? Y claro, todo esto mezclado con el surgimiento y el auge de los movimientos obreros, de lo que es la participación cada vez mayor y presencia cada vez mayor en el mundo obrero, de partidos políticos, de sindicatos, ¿no? Que ya existían, pero bueno, que en los primeros años del siglo XX pues van a cada vez estar más reivindicativos. Tenemos, por un lado, un potente movimiento anarquista, ¿no? La CNT era fortísima. Aquí en Andalucía, por ejemplo, era lo que más predominaba. Estaba la UGT, que era muy fuerte, también, menos en Andalucía, porque la UGT era muy fuerte, sobre todo en sectores, en territorios donde había más industria. Aquí había menos, y aquí en Andalucía, que era más agrícola, el anarquismo tuvo más arraigo. Pero también había aquí, ¿no? Y se desarrolló también el sindicalismo objetista. Después surgen estos partidos políticos que sería por un lado el Partido Socialista, Obrero Español, y por otro lado más tarde surgirá el Partido Comunista. Claro, y estos van a ser cada vez más reivindicativos. También van a tener en ese momento, cuando se va moviendo uno, pues el auge de otro, que es la patronal, ¿no? El sindicalismo patronal, de la patronal. Y claro, ahí se va a montar una historia y unos enfrentamientos entre las reivindicaciones, lo que uno quería dar o lo que no querían dar, que los gobiernos de la Restauración, los gobiernos del turno, no les daban solución. No tenían política para solventar los problemas. Y cuando un gobierno no tiene políticas para solventar un problema, ese gobierno está abocado al fracaso. Y sobre todo si no son políticas reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hay que darse cuenta que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces dice, la historia es contar cosas y ya está. No, en la historia hay que tener en cuenta y dar pasos adelante y atrás, tener en cuenta muchos hechos de política, de economía, de sociedad. ¿Por qué? Pues para encajar e intentar comprender qué es la historia, comprender realmente lo que ocurre. Voy a terminar con la idea que estoy diciendo. Es que digo que España en estos momentos de los años 20 va a empezar relativamente mal, porque todo esto que estoy contando hay que añadirle el desastre del 98, que fijaron lo que sucedió, ¿no? Lo de la guerra de Cuba, lo que pasó allí y cómo quedó España. A principios de los años 20 se va a iniciar la guerra de Marruecos. España está quedando ya en un tercer plano a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en este momento las potencias occidentales
no solamente europeas, sino ya los Estados Unidos, como después veremos, pues van a empezar a tener, van a empezar a descollar algunos países. Y entre ellos realmente lo que se van a hacer es repartirse el mundo. Es lo que se denomina la etapa de los imperialismos, la última etapa de los imperialismos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues Gran Bretaña, Francia, la propia Rusia, los Estados Unidos, mucho menos, pero sobre todo en América, en el resto de continentes no, pues lo que van es un poco pues, a influir y a través de su poder crear sus colonias. España en este juego de las colonias, dado que había perdido la de Cuba, la de las Filipinas, había perdido Cuba, pues España quedó muy al margen en ese reparto que se hacía en esas conferencias que las potencias hacían entre ellas, creyéndose que eran el mundo y que no existían otros lugares. Pues España quedó ahí ya muy marginada. Marruecos realmente en quien quedó en mano fue de Francia, pero España lo pudo pedir ahí, los gobiernos en ese momento pidieron y a España le concedieron el protectorado de Marruecos, que realmente se lo concedió Francia. Y el protectorado de Marruecos fue el norte de Marruecos, ¿no? La zona norte de Marruecos, y bueno, en parte de lo que era el Rif, ¿no? Todo desde la cordillera de Atlas al norte de Marruecos, pues hasta la costa mediterránea. Bueno, pues ahí nos metimos en un avispero, porque ahora aquello era nuestro, aquello, vamos a decir, ¿qué nos daban? Nosotros teníamos ahí, históricamente lo que teníamos era Ceuta y Melilla. Eso sí, siempre había sido desde el siglo XV de España, siempre, de España. Pero el resto no, el resto fue añadido. Tetuán, toda esta cosa fue añadida, ¿no? Y Alhucema, Alhucema, no, la isla de Alborán, que también está ahí. Bueno, a lo que voy. Ahí nos metimos en un avispero porque, claro, ahí empiezan a rebelarse los nativos del lugar, las tribus del Rif, y empieza la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos no fue un año ni dos, la guerra de Marruecos duró un montón de años y supuso una gran cantidad de inversión de dinero que en España se podía haber dedicado a otra cosa. En la guerra de Marruecos, que se inicia pues, prácticamente a comienzos de la década de 1910, dura prácticamente 10 o 11 años. La guerra de Marruecos hasta 1921 por ahí, 22, no termina. Bueno, sobre todo, lo que todo el mundo conoce y lo recuerdo, el desastre de Anual, que fue una batalla que fue pésima para los españoles, y ahí murieron miles de españoles. Pero aparte de las pérdidas humanas, la guerra de Marruecos trajo como consecuencia unas consecuencias muy negativas, porque además se venía arrastrando desde el fin de la restauración y por tanto, ¿qué va a pasar cuando hay una guerra y cuando hay muchos conflictos bélicos? Que el estamento militar empieza a tomar mucho protagonismo en la vida pública. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra de este tipo, y sobre todo en España, que quería un poco sacar pecho de que ellos también, pues claro, los militares empiezan a tener una mayor preponderancia. El gasto fundamental para la guerra, las inversiones para el sector militar, el sector bélico. Entonces, claro, ¿dónde ocurre la guerra de Marruecos? En el norte de África. Toda la parte del ejército que luchó en la guerra de Marruecos va a adquirir dentro incluso del ejército, va a adquirir una categoría llamada entre comillas que es el inicio de otros problemas que vamos a tener. ¿Y pero eso ya en los años 30? No, eso en los años 20. ¿También? Pues por supuesto. Y voy a decir por qué, vamos, porque esto que estoy contando, lo estoy contando porque vamos a hablar de los años 20. Si no, no lo contaba. Porque esto, yo sé que has pensado tú en lo de la dictadura de Franco, sí, pero eso fue después y también viene por ahí. Pero yo me estoy refiriendo a que el tema de la guerra de Marruecos fue también un grave problema en la historia de España en los años 20. Un gravísimo problema. Y un gravísimo problema porque el ejército va a empezar a tener protagonismo. En el ejército se van a crear las llamadas juntas militares en las que van a querer ellos tener decisión. Y entre ellos no se van a poner de acuerdo porque fíjense lo que va a ocurrir. Los militares africanistas reivindicaban que como ellos eran los que estaban luchando y los que habían ganado la guerra y los que estaban allí, eran los que tenían que ascender prioritariamente.
Y los que no estaban en África decían, no, hombre, no, la tradición y lo que se sigue en el ejército es que se ascienda por antigüedad. Y ahí empezó entre los militares también un problema, porque hubo un verdadero problema que ya, si hubiese quedado entre los militares, dices tú, bueno, pero es que eso trascendió al gobierno. Qué complicado, somos los seres humanos. Mucho. Yo no sé cómo avanzar. Esto es muy complejo. Vamos. Esto es muy complejo. Bueno, yo estoy aquí sintetizando mucho, Ya. Perdonadme si me salto muchas cosas, si hay alguien que me está escuchando que sabe que ocurrieron muchas más cosas, pero me las estoy saltando para no estar aquí tres días. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Que desde el punto de vista que estoy contando, en España le vamos, no estamos bien. Desde el punto de vista económico, nos va a ir peor y con muy mala suerte. ¿Pero por qué? Teniendo todas las condiciones para que no fuese bien. Porque vamos a ver, si España era un país neutral, si España no intervino en la Primera Guerra Mundial, si en España no hubo bajas militares, o sea, de soldados, si en España no hubo destrozos, ¿cómo que España no prospera? Cuando en España, al ser un país neutral, lo que se produjo en ese momento, fue una gran expansión comercial y producción de materiales para abastecer a los países en guerra. Es decir, en las zonas industrializadas de España, y fíjate lo que estoy diciendo, zonas industrializadas de España, desgraciadamente no todo el territorio, sobre todo Cataluña, País Vasco, en la cornisa cantábrica, pues lo que se produce es una explosión industrial. Las fábricas están a tope, las fábricas producen a tope, pues todo para exportar esos productos a los países que lo demandaban porque no tenían industria. Máscaras antigas, uniforme, comida, de todo, zapatos, de todo. Claro, eso dice un hombre, qué bien, económicamente pegamos un empujón, pero claro, ¿qué problema hubo? Que ahí se beneficiaron unos cuantos nada más en España. Y digo unos cuantos porque, claro, hubo empresas, fábricas, los trabajadores de las fábricas que estuvieron en muy buena situación. Pero esa excesiva producción para unos sectores determinados provocó el desabastecimiento general en España y el alza de los precios. Claro, como todo se dedicaba, o la mayoría, a la exportación, aquí en España había menos. Y lo que había subía de precio. ¿A quién perjudicó eso? Al pueblo. A las clases populares, a lo que era el agricultor, el pequeño comerciante, es decir, a la población en general. Por tanto, la población española en estos momentos empezó a estar muy descontenta. Claro, lógico. Muy descontenta. Lógico. A nivel político, ¿qué pasaba? A nivel político no se le daba solución al tema, que es lo que estoy diciendo, he dicho al principio. Al no darle solución al tema y los diferentes partidos políticos no ponerse de acuerdo, empiezan aquí a buscar al salvador de la patria. A ver, una figura que arregle esto, a ver cómo esto, y empiezan a quitarle, a hacer que los partidos políticos y los sindicatos tengan menos presencia, que a los partidos políticos de todos signos, pues que no haya esa actividad. ¿Por qué? Pues para que el gobierno, en este caso, sobre todo muy mediado también por cómo estaba todo el sistema gubernamental instruido, pues no le daba solución. ¿De dónde viene? Bueno, un problema evidente, que no te vayas a reír y no, por favor, aunque hay paralelismos, pero saltando las distancias. El otro grave problema que tuvo España fue la crisis en Cataluña. En estos momentos, de finales de los años 20 y principios del año 20, surge lo que se denominó la Liga Regionalista, con la figura de Cambó, Francesc Cambó, que tan endiosado lo tienen los nacionalistas catalanes. La Liga Nacionalista empezó a reivindicar, claro, a río revuelto, lo que se busca es a ver de dónde pillo. Y entonces en estos momentos, con Cambó a la cabeza, pues empezaron a haber unos movimientos en los que se pretendía pues más poder, en este caso en Cataluña. Esa Liga Regionalista lo que hacía era intentar unificar muchos grupos, muchos partidos de ámbito nacionalista catalán, pues para cada vez tener más poder en ese territorio. Eso fue un hecho añadido. Pero ahora, ¿y por qué estoy diciendo esto también? Porque aquí está de la cuestión para los años 20 en España. En Cataluña
en el ejército, ¿quién era el capitán general entonces de Cataluña? Don Miguel Primo de Rivera. Don Miguel Primo de Rivera era el mando supremo en Cataluña. Don Miguel Primo de Rivera era un gersano avezado y una persona de con una personalidad muy potente, y azuzado por la burguesía catalana y por parte del ejército y por otros sectores, dice: esto lo arreglo yo ya. ¡Pum! Golpe de Estado. ¿Eso qué año fue? 1923. 1923. Tenemos que tener en cuenta que antes de 1923, los años esos antes de 1923, los 3 años, en la historia de España se le denomina el trienio bolchevique, y que coincide con los años de la Revolución Rusa, y que coincide con el querer también por parte de aquellas personas que tenían esa ideología traer a España el comunismo. Pues Clemente, te voy a decir una cosa. Va a tener que dar un giro radical a la conversación para que logremos, o por lo menos este servidor, que soy muy bruto, los felices años 20, porque vamos, es que ahora mismo no hay nada más que cosas negativas. Yo he dicho al principio, Rafael, que la palabra, el término feliz año 20 es un eufemismo. Pero también tiene su parte positiva, ahora lo veremos. Vale. Porque ahora mismo estamos en España todavía, Estamos en España todavía, ahora bajaremos a Andalucía y a Écija, concretamente, vamos a extendernos mucho más. Bueno, pues ante todo la convulsión, todo el movimiento que había, porque había muchísimos jaleos, la huelga general que hubo, por ejemplo, de trabajadores, ¿no? Convocada en los ámbitos industriales por la OGT y en el resto de ámbitos económicos por la CNT. Eso fue una huelga revolucionaria, y eso fue, una huelga tremenda, ¿no? La que se produjo en todo el territorio español. Claro, viendo lo que había, pues el Salvador de la Patria tardaría poco en llegar, pero ya no solamente de motu propio, sino azuzado por sectores, y es curioso que la propia burguesía catalana quisiera, ¿no? Porque claro, lo que buscaban era sobre todo el que hubiese una autoridad para yo seguir teniendo beneficios. Porque era en realidad lo que querían, tranquilidad, para que la cosa no se vaya de madre, ¿no? Bueno, pues se inicia la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Y claro, la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, su origen no era hacer el mal a España, evidentemente. Para él y para sus seguidores, lo que pretendía era que España fuese otra cosa, que en España hubiese otra política y que hubiese otra política económica, otra política social, otra manera de llevar las cosas para que España se hiciese más activa, más que el progreso viniese. Eso entendido por ellos. Claro, es lo que les lleva a querer el poder, porque nadie quiere alcanzar el poder para poner la cosa peor. La cosa se pondrá peor después, y para muchos sectores, para otros les irá muy bien. Entonces, claro, en España se instaura la dictadura, se acaban los partidos políticos, ya lo que nadie se acabó. O sea, el gobierno que nombra Miguel Primo de Rivera, el monarca que sigue gobernando, o sea, que sigue estando con su corona, pero con menos poder, porque ya la monarquía en el siglo XX ya no va a tener el poder que tuvo en el siglo XIX, ya cada vez estaba su poder más constreñido por los gobiernos de turno, ¿no? Y en este caso, pues bueno, estaba ahí la figura del rey, de Alfonso XIII, pero realmente Alfonso XIII no mandaba, y esto hay que saberlo, el que mandaba era Miguel Primo de Rivera, y su gobierno, puesto por él. Pero Miguel Primo de Rivera y su gobierno quisieron, a pesar de la dictadura, quisieron darle un viso un poquito como de democrático. Vamos a hacer algo para que esto no parezca tan dictadura. 1923 Primo de Rivera, 1921 Mussolini, 1922 Hitler,
1922-23 entra en el poder Stalin. O sea que, y en otros países europeos se están también creando dictaduras de diferentes signos, sobre todo de signos más ultraconservador, más que ultra izquierdista, ¿no? Pero el momento político lo que se busca es intentar salvar los papeles. En España eso se intentó, pero claro, bueno, y de manera que cambia el panorama. Miguel Primo de Rivera, uno de sus objetivos, según sus escritos, y lo que después ocurrió fue que querer acabar con el turnismo. Vamos a dejar ya esta política de partido, de turno, uno tú, ahora yo, porque eso se ha visto que no funciona. Lo que va a funcionar va a ser lo mío. Vale, bueno, pues ahí quedó la cosa. Se perdieron muchas libertades, porque ya no había libertad no hubo pérdida de libertad de pensamiento, porque yo podía seguir pensando lo que quisiera, pero no ejercer esa libertad de pensamiento, que es lo peligroso y lo maligno que tiene una dictadura, la pérdida de la libertad de pensamiento, de ejercicio de la libertad de pensamiento. Y por tanto, bueno, pues cambia el panorama en España. Pero claro, cambia el panorama, se pierden muchas libertades, pero en otros aspectos resulta que las actuaciones que se llevan a cabo por parte del gobierno de Primo de Rivera van encaminadas a intentar salvar los muebles entre comillas, de la economía, y salvar también la gobernabilidad y el bienestar de la población, porque también lo pretendían. Lo que pasa es que, claro, eso es el objetivo. Después, a la hora de ponerlo en marcha, pues ya se vio, y ya esto es súper estudiado en la historia, que los resultados fueron nefastos. Bueno, en este sentido que estoy diciendo, uno de los aspectos primordiales que se quiso realizar fue cambiar la dinámica organizativa y de funcionamiento de las diputaciones y de los ayuntamientos en España. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que se va a encargar Carlos Sotelo, fíjate, porque ahora esto es una cosa que venía un poquito de antes, pero que ahora cuando se le da forma. Se va a redactar lo que se denominó el Estatuto Municipal. El Estatuto Municipal se redacta en 1924 y el Estatuto Municipal lo que quiere es cambiar, como he dicho, ese funcionamiento de diputaciones y de ayuntamientos. De hecho, las diputaciones lo que quieren es un poco dejarlas más al margen, que no tuviesen tanta relevancia, y darle una mayor autonomía a los municipios. El Estatuto Municipal de 1924 lo que pretendía era que el ayuntamiento fuese más autónomo, que su política de inversiones, de actuación, no dependiese tanto de las directrices del Estado. Esto suena raro, ¿verdad? Pero es realmente de la pretensión que tenía el Estatuto Municipal, entre otras, ¿no? Y, sobre todo, atender a la inversión en urbanismo, infraestructura y servicios públicos en la ciudad. Claro, visto desde esa perspectiva, pues el Estatuto Municipal dio esas normas, dio ese contenido teórico, ese sustento normativo para que los ayuntamientos pudiesen actuar. Hubo ayuntamientos que tuvieron más suerte y otros menos suerte. Pero en aquellos en los que se actuó bien, pues supuso un avance muy importante, muy importante. En realidad, para ya dejarlo del Estatuto Municipal y no hablar más de él y centrarme más en Écija, los resultados no fueron tan buenos como los que pretendía el Estatuto Municipal. Porque si el objetivo era el que he dicho, realmente no se consiguió de la misma forma. ¿Por qué? Pues porque, miren, los ayuntamientos, al no haber al no ser un sistema democrático, pero quererle dar un viso democrático, pues los que iban a ocupar la alcaldía y las concejalías, pues prácticamente iban a ser ya previstos por el poder. Se elegían por parte, de forma libre, se elegían los 2/3 de los, pero eso en toda España, en los municipios me refiero de mayor de 10.000 habitantes. 1923, ¿no? Sí, a partir de 1923. El estatuto fue en el 24, pues todo esto a partir del 24. Los ayuntamientos se elegían de mayor de 10.000 habitantes, 2/3 era por elección y 1/3 se elegían entre los miembros
entre lo que eran los directores de las asociaciones y agrupaciones que había en las localidades. Pues yo, la Liga de Comercio, lo que era la Asociación de Banqueros, no sé cuántos, de ahí es donde se elegían, ¿no? Un tercio. Un tercio. Y los otros 2 tercios, claro, eran del pueblo. Pero ¿de qué parte del pueblo eran esos 2 tercios? Pues realmente eran de la parte del pueblo que proponía las autoridades que mandaban. Porque no era una elección libre, vamos a ver, aquí no era una elección totalmente libre. Claro, que se quería vender como elección. Pero... Claro, se proponía una lista, pero y se elegía en una lista, pero ¿quiénes iban en la lista? Lo que le interesaba a los que gobernaban. Claro, entonces, pues ahí está la cosa. Ahí está la cosa, que entonces los que salían, pues realmente eran diferentes a los que salían, o algunos eran diferentes a los que salían cuando estaba el turnismo, pero realmente lo que se produjo fue un cambio de cromos, ¿no? Quitar a uno para ponerse otro, pero la dinámica fue la misma. Entonces aquello duró... Duró hasta el 28 de enero de 1930. Ya, 6 años, ¿no? Hasta el 28 de enero de 1930, que fue cuando dimitió Miguel Primo de Rivera, aunque la dictadura no se terminó, porque la dictadura prosiguió más de un año, porque a Primo de Rivera, cuando dimite, lo sustituye Berenguer, que lo nombran como el presidente, pero Berenguer seguía seguía una dinámica autoritaria y dictatorial, pero más light. En la historia este periodo se le llama la dicta blanda, en vez de la dicta blanda, porque era la dictadura, pero muy más light. Bueno, ya sabemos después que el resultado de todo esto fue las elecciones municipales del 14 de abril de 1931. Ya no estamos metiendo los 30. Con esto termino. De 1931, que supuso un cambio total en la dinámica histórica, política y económica. Volvemos. 1924, Estatuto Municipal, cambio en los ayuntamientos. ¿Qué pasa en Écija? Vamos a centrarnos en la Écija. A los felices años 20 de Pues para Écija, en cuanto a ciudad, no en cuanto a personas, no me estoy ahora hablando en cuanto a sus habitantes. Écija se encuentra en unos momentos importantes. Miren, Écija en 1910 tenía 25.500 habitantes. En 1920 va a llegar a los 30.000 habitantes. Faltaban unos cuantos. Es decir, hay un salto en una década de 5.500 personas más. Écija se encuentra entre una de las ciudades más importantes de España en cuanto a número de habitantes. No ya como estaba en el siglo XIX, pero vamos, todavía seguía siendo una ciudad con muchos habitantes, con peso en cuanto al número de población. Y bueno, era una ciudad que para el número de habitantes que tenía, pues sus condiciones de vida, sus condiciones urbanísticas, el caserío, los edificios, los servicios públicos, las infraestructuras, no estaban acordes. Écija en esos momentos, lo mismo que otras muchas ciudades y otros muchos pueblos en Andalucía, era un lugar muy rural, con una imagen muy rural. Y no digo rural en el sentido negativo, me refiero en el sentido de que la vida estaba muy pegada y todo lo que se hacía estaba muy pegado a la actividad agrícola, a los cortejos, ¿no? A la vida del campo. Entonces, claro, pues las casas, todo era, no había un interés excesivo en por ejemplo, en la arquitectura, en construir con las nuevas modas estéticas. Se quería seguir que no había ese interés. Écija tenía una situación, como digo, urbanística, pues la heredada de los siglos anteriores. En otras ciudades sí había. En otras ciudades, sobre todo en capitales, en las capitales de provincias, se había avanzado mucho. Entonces, claro, Écija, desgraciadamente, pues no tuvo esa posibilidad y quedó, bueno, se producían construcciones, se hacían cosas, porque se hicieron muchas cosas, que es verdad que se hicieron más cosas, y se reorganizaron a las vías, se ampliaron las rondas de la ciudad, pero todo esto se hizo a lo largo de muchas décadas. Si hay que salvar una época en Écija de toda esta etapa que estoy diciendo, en la que se hicieron más cosas,
y desde el punto de vista urbanístico y de infraestructura fueron los años de 1911 a 1913 en las que coincidió con la alcaldía de Felipe Encinas Jordán. ¿Pero eso es la calle Miguel de Cervantes? No. Felipe Encinas Jordán inauguró la calle Miguel de Cervantes. Yo voy a tener que leerla. Felipe Encinas Jordán inauguró la calle Miguel de Cervantes, pero la calle la avenida Miguel de Cervantes se inició mucho antes de Felipe Encinas. Felipe Encinas fue el que la inauguró, y es más, la calle Miguel de Cervantes no estuvo terminada hasta los años 50 de nuestro siglo. O sea que se le dice, o algunos piensan que Felipe Encinas es el que la hizo. No, Felipe Encinas la inauguró, porque fue un político oportunista. Felipe Encinas tuvo, así como fue el alcalde que en esta época hizo más por la infraestructura de Écija, ahí se involucró más, fue un alcalde políticamente oportunista, era un político. Y como tal, pues llevó a cabo estas actuaciones, pero llevó a cabo otras actuaciones que le costaron ir a los juzgados. Y entonces tuvo muchos problemas. Por tanto, las figuras de estos personajes no hay que verlas solo desde una perspectiva, sino que hay que verlas en su conjunto. Entonces, bueno, estoy hablando de este caso porque fue la única época que se salvó. Cuando llega el primer ayuntamiento de la dictadura de Primo de Rivera, Écija, la ciudad de Écija no estaba acorde a los tiempos, para que nos entendamos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre. El primer alcalde que tuvo Écija en la dictadura de Primo de Rivera se le nombró al médico, un médico que tenía muy reconocido y además con una gran valía personal y muy querido por la población, fue Antonio Benítez Fernández. Antonio Benítez Fernández fue al que nombraron como alcalde, pero Antonio Benítez Fernández lo nombraron más como figura representativa más que otra cosa, porque se ve que después como gestor no llegaba a proponer muchas cosas, ¿no? Entonces como figura sí, pero después ya como gestor no. ¿Qué le pasó a Antonio Benítez? Pues que dimite, se quita del medio y entra como alcalde. Y esta es la figura clave para la época que vamos ahora a hablar en esta segunda parte de todo este comentario, que es Luis Saavedra y Manglano. Yo no, es la primera vez que me entero. Bueno, está enterrado en el ayuntamiento. El alcalde de nuestro ayuntamiento en esta época, que fue Luis Saavedra de Manglano, está enterrado en el cementerio municipal, tiene allí su tumba. Así es como en el ayuntamiento no han enterrado a nadie, afortunadamente, que sepamos. Primicia, vamos a la primicia. Vamos a llamar a los arqueólogos. No, me refería como alcalde, que vivía aquí el hombre y ya está. Aunque Luis Saavedra de Manglano era madrileño, Luis Saavedra de Manglano era madrileño, no era ecijano, era madrileño. Nació allí, pero yo, como digo, que eциjanos somos los que hemos nacido aquí y los que, como tú, lleváis a Écija en vuestro corazón. Bueno, pues coge las riendas del gobierno municipal Luis Saavedra y Manglano a partir del año 24 y claro, se encuentra que el estatuto municipal está ahí, que el estatuto municipal dice que hay que hacer cosas, te obliga a los ayuntamientos a hacer cosas, porque te dice el estatuto municipal, oye, que esto, te damos más autonomía a todo esto, pero tú estáis obligados a esto. Una de las obligaciones que tenían los ayuntamientos que hacer sí o sí era la realización de un plan de mejora general para la población. Aunque se conoce como el pegó hoy. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, pero el afecto pero no tiene nada que ver porque el pegó es una pero bueno, más o menos para que se entienda, es un plan que lo que pretende es hacer cosas en un periodo de tiempo. Y lo que tú dices del PEGO, realmente lo que es un plan general de ordenación urbanística para un periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, salvando lo que es la distancia y lo que es el concepto, pues se entiende. Entonces, Salvador Saavedra y Manglano dice, hay que hacer un plan de mejora general para la población. ¿Quién era Luis de Saavedra y Manglano? O Luis Saavedra y Manglano, o Luis Saavedra y Manglano. Porque los de y las y los apellidos se los ponen ellos mismos, la mayoría de las veces. Luis Saavedra y Manglano era un industrial. Luis Saavedra y Manglano era un hombre que aquí en Écija tuvo y se dedicó a la fabricación de aceite. Él tenía
una fábrica de aceite, tenía dos. Eran dos fábricas de aceite, yo no sé si algunos de los que escuchen esto se acordarán, pero vamos, lo digo yo. Se llamaba Villa Josefa, es Villa Josefa, la empresa. ¿Y dónde estaba? Tenía dos fábricas de aceite, una fábrica de aceite de oliva que estaba en la calle Leonis. La calle Leonis le voy a decir a todo el mundo dónde está porque lo va a saber. Puerta Cerrada. Sí. Puerta Cerrada es, bueno, Puerta Osuna. No, es donde está Puerta Cerrada, no sé, Puerta Cerrada. Sí, que ¿dónde está el qué? El Bar Teodoro es esa zona. No, eso es Puerta Osuna. Es que Puerta siempre me equivoco con Puerta Cerrada y Puerta Osuna. Perdonen, pero tengo esas dos. Puerta Osuna porque está más cerca y está en la carretera de Osuna. Puerta Osuna. Sí. Puerta Osuna. Si nos ubicamos en Puerta Osuna, hay ahí una placita, un poquito más adelante, y hay una fachada que siempre había sido como de una fábrica, que hay una casa, que había sido una fábrica, que hoy ya están haciendo ahí un conjunto residencial. Sí, efectivamente. Ahí es donde estaba la fábrica. Ahí es donde estaba de aceite de oliva. De oliva. Y después tenía otra fábrica de aceites de orujo y jabones. Esta estaba en la calle, entonces se llamaba Cambronera y hoy es la calle Cristo de Gonzalo, que hoy hay otra, sigue habiendo una fábrica. Yo 24 años viviendo. Que ahí hay una fábrica de aceite todavía en esa. Sí, ahí está. Yo conocí la fábrica de Porres. Exactamente. Y que ahora de la familia, bueno, pues antes que eso fue de Luis Saavedra y Manglán. Este hombre fue un hombre emprendedor, porque como muchos no écijanos que vinieron a Écija y que aportaron mucho a Écija, ¿no? Entre ellos este hombre, su parte de lo que pudo aportar, pero era un hombre que, bueno, un empresario y económicamente muy rico. Tenía tan rico que incluso creó una banca propia, un banco, para realizar préstamos, para lo que se hace un banco. En esa época estas cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Él era un hombre que en la cuestión de las finanzas se ve que estaba muy avanzado y crea esa banca y trae esa modernidad financiera a Écija que por entonces todavía estaba muy en pañales. Bueno, a lo que digo, en esta cuestión, él siendo alcalde, que tiene que plan de mejoras con todo lo que él lleva como sabiduría personal y actividad profesional de comerciante, de empresario, de industrial, pues elabora un plan de mejora impresionante. Un plan de mejora que con la ayuda de algunos técnicos, pues supone en el papel querer poner a Écija al nivel de una ciudad moderna. Él en la introducción, en los objetivos, lo que es el por qué va a realizar este plan, que lo escribe, explica, dice, Écija debe cambiar, dice, Écija debe ser de nuevo una ciudad artística, una ciudad moderna, una ciudad innovadora. Es decir, es un hombre, como muchas de las personas que ya sienten el lugar donde viven, que es muy exijanista. Es muy exijanista, vayamos a creernos que lo de ser exijanista es nuevo de ahora. Esto él lo expresa por escrito, ¿no? Y esto muchas veces hay que entenderlo. Hombre, también hay que entender que él lo sentía, pero en su interior tampoco estaba ajena su condición de empresario, de emprendedor y por supuesto también de negociante. ¿Para qué olvidarnos de esta cuestión, no? Eso es casi una cosa intrínseca a la condición humana. Pero bueno, él como lo que hace es que escribe un plan de mejora en el que pretende, pues, como digo, poner a Écija en una situación mucho mejor. Ese plan de mejora tuvo ya no parte de cero. Ya, por ejemplo, en los años 20 en Écija se crea el cuerpo de barrenderos con carro municipal. El ayuntamiento crea el cuerpo de barrenderos con carro. Estoy hablando desde el municipio, el cuerpo de barrenderos con carro. Se crea, por ejemplo, el servicio de extinción de incendios. Y se compra un vehículo nuevo porque el otro, imaginaron lo que sería, ¿no? A principios del siglo XX. Claro. Y se compra en estos momentos. Se van a renovar, por ejemplo, estancias en el Hospital General San Sebastián. Se van a hacer renovación del pavimento en muchas calles. Pero claro, eso no fue suficiente.
Y entonces el plan de mejora que escribe, que se hace en el gobierno de Saavedra y Manglano, pues lo que se va a hacer es ya ampliar y determinar qué es lo que hay que hacer en Écija. Perdona, ¿en cuántos años? Sí, claro. El plan se elabora en 1926 Sí. y se pretendía que se realizase a lo largo de décadas. Pero... Hombre, porque, vamos a ver, cuando se hace este plan, Sí. no se piensa en que la dictadura se va a acabar. Entonces, el plan se redacta en Écija en 1926, se aprueba en 1926. Pero la realización del mismo no estaba prevista hacerla en un año, sino en décadas. Pero en el mandato suyo, todo esto que tú has contado que Sí. ha hecho, eso que dura 4 o 6 años, ¿el cuánto dura? No, él dura lo que dura la dictadura. Cuando se termina la dictadura, se acabó. Hasta el 30. Hasta el 30. Entonces, 31, Claro, hasta que termina, hasta que llega la República. aunque en 4 o 5 años hace todo eso. No, eso todavía no lo he dicho. No. Eso todavía no lo he dicho. Entonces, para ir un poco resumiendo, ¿qué es lo que se quería hacer en este plan de mejora? En primer lugar, y voy a mencionarlo por orden de importancia y además por el mayor presupuesto que se quiere dedicar a las mismas. La infraestructura de la ciudad. ¿Eso qué es? La infraestructura de la ciudad, bueno, pues la canalización de agua, la renovación de todo lo que es el abastecimiento de agua, que aunque se habían hecho arreglos, pero faltaba mucho por hacer todavía. El arreglo, por ejemplo, así se escribió, el arreglo el cambio en la pavimentación de 70 calles de la ciudad. Esas calles se dividían en 3 órdenes: calles de mayor importancia en cuanto a su anchura y su localización en el plano urbano, calles de segunda categoría y aquellos espacios pues, que tenían menos vecinos, ¿no? Y bueno, pues en esas 70 calles pues, había que renovarlas y se nombraban las calles que había que hacerlas, ¿no? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, la construcción de 5 nuevos colegios. Y ahora, ¿por qué tantos colegios? Bueno, pues lo voy a explicar. Durante la dictadura de Primo de Rivera es cuando se hace obligatoria la enseñanza de los niños de 6 a 12 años. Hasta ese momento no era obligatorio. Con Primo de Rivera, en la dictadura de Primo de Rivera, se hace obligatoria la asistencia a los colegios de los niños de 6 a 12 años. Claro, eso supone que había que hacer muchos colegios porque es que no había sitio. No había sitio. Es por eso por lo que en muchas ciudades hay muchos colegios de los años 20, porque en los años 20 tienen que hacerse colegios nuevos para darle cabida a esta nueva población que obligatoriamente tenía que ir al colegio. En Écija, ¿qué pasaba? Que en Écija resulta que había escolarizado antes de 1.500 niños. Solamente. Cuando llega esta etapa, resulta que hay más población y en Écija hay por escolarizar 3.500 niños. Hay que hacer colegio para 2.000 niños. Entonces hacían falta colegios. Por tanto, se proyecta realizar 5 colegios o adecuar instalaciones ya existentes para colegios. Una muy importante. También, por ejemplo, se pretende en ese plan de mejora la renovación y remodelación absoluta del Hospital General de San Sebastián, creando un servicio de quirófano, creando un servicio de lo que se llamaba de despiojamiento, para evitar las infecciones. Es cuando se crea, por ejemplo, la Casa Socorro, que estaba ahí en la calle en la calle Magistrada, la calle Santa Cruz. Pero que después pasó al ayuntamiento. Que después pasó al ayuntamiento. Primero se hizo las primeras dependencias del ayuntamiento y después pasó al lugar que estoy diciendo. Pero se crea ese lugar pues para esta atención que hoy día llamamos atención primaria, ¿no? Para esta atención primaria. ¿Qué más? Por ejemplo, la creación y remodelación y adecuación de caminos vecinales, en lo que es el término municipal de Écija, que conste que es el más grande, con Carmona son los más grandes de la provincia de Sevilla y de toda Andalucía, y por no decir de España. Por tanto, las travesías, por ejemplo, de la población. Las travesías me refiero al paso de la carretera por el pueblo, lo que nosotros conocemos como la carretera general, que hoy día pues la avenida de Andalucía. Eso era una travesía y a la adecuación de esa travesía. Y lo que también es muy importante, en ese plan de mejora es dónde
por primera vez, de una forma general, se va a decir cómo hay que urbanizar la zona del Cerro de la Pólvora. Es decir, lo que hoy conocemos como el Parque de Andalucía, el Parque de Andalucía, que antes era el Parque de Nuestra Señora de Lourdes, y hoy día es el Parque de Andalucía. Entonces era el Cerro de la Pólvora y el resto del Cerro de la Pólvora, que era el resto, ¿qué? Los pisos Marín. Bueno, pero eso no existía en estos momentos. No, pero digo. No, claro, toda la zona, lo que es la rotonda. Que eso era campo. La rotonda y bueno, donde hoy día está el Instituto San Fulgencio. Todo eso era campo. Todo eso era el Cerro de la Pólvora, está un poquito más elevado del nivel del suelo, del nivel de cota cero, y aquello es cuando se dice lo que hay que hacer aquí, porque la intención era crear un cinturón verde que conectase el Parque San Pablo con la carretera de Andalucía. Por tanto, todo lo que es el sector oriental y sur del perímetro urbano ecijano quedaría todo completamente arbolado. Qué bonito. Claro, qué bonito. Esa era la pretensión. Qué bonito. Hombre, no, sí, es verdad. Tú llámame. Pero qué bonito hubiera sido el Parque San Pablo prolongado hasta llegar al Instituto San Fulgencio. Vamos, eso. Que de hecho, ¿verdad? Prolongado está, pero claro, con el paso de la carretera era el que impedía que se conectase directamente, ¿no? Que conectase directamente, porque claro, no se podía hacer, pero realmente el cinturón sigue existiendo como. Y yo te pregunté, ¿los dineros dónde venían? Bueno, ahora, segunda parte. El plan de mejoras, por tanto, era impresionante. Tan impresionante fue y tanto impacto causó en la sociedad ecijana del momento, y con tanto énfasis lo defendió su alcalde y se aprobó en el ayuntamiento, que los directores de los tres periódicos que había por entonces publicados en Écija, periódicos semanales que se publicaban quincenales, que se publicaban en Écija, propusieron que Luis Saavedra Manglano fuera proclamado hijo adoptivo y predilecto de la ciudad, y de hecho así lo fue. Los directores de los tres periódicos de diferentes no partidos, porque en ese momento no había, pero sí de sensibilidades, para llamarlo así, políticas, se pusieron de acuerdo para decir: a este hombre hay que ponerlo en un altar, hijo adoptivo y predilecto. Y lo nombraron hijo, pero claro, eso fue adoptivo porque era de fuera, y predilecto por lo que había hecho, evidentemente, ¿no? Entonces, en estos momentos, Luis Saavedra Manglano para Écija era aquí la figura indiscutible. Una cosa que está diciendo Rafael, que claro, casi todo se nos viene a la cabeza. Hay dos cosas aquí. Primero, cómo lo hizo, y después, qué se hizo. Que esto es lo más importante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo quería hacer? Bueno, en este momento he dicho antes que el gobierno central, el gobierno de Madrid, del país, daba libertad en el uso de su presupuesto a los ayuntamientos para poder hacer estas cosas. Pero claro, esto era muy insuficiente, el que el presupuesto de un ayuntamiento en este momento pudiera echarse a su espalda toda esta cantidad de obras que había que hacer. Imposible. ¿Qué se le ocurre a Luis Saavedra Manglano? Y propone, y además así se aprueba, pues embarcar a la ciudad de Écija en un empréstito, en un préstamo. Esto no nos suena raro porque todavía se sigue haciendo. Hipotecar la ciudad. Claro, pero bueno, es que eso se sigue haciendo. Los préstamos municipales, es necesario pedir dinero para poder hacer cosas, ¿no? Eso en parte es normal. Pero esto tampoco fue una idea exclusiva de Luis Saavedra Manglano. Luis Saavedra Manglano tenía un ejemplo extraordinario que seguir. Y el ejemplo extraordinario que seguir que tenía era el de Sevilla. En Sevilla estaba entonces José Cruz Conde como gobernador civil. José Cruz Conde, una figura en esta época importantísima. La calle Cruz Conde también. Claro, José Cruz Conde era el gobernador civil de la provincia. No me estoy enterando yo de cosas. Vamos a tener que hacer más vídeos, Clemente. No, para. Gobernador civil de la provincia. Entonces, en esta época en Sevilla, ¿qué es lo que estaba pasando? Que se estaba ejecutando las obras de la Exposición Universal de 1929. Sevilla estaba ahora mismo en plena explosión. Entonces, el que se encargaba de toda la dirección y todo lo que era la cuestión de la Exposición Iberoamericana de 1929 era el Marqués de Columbí. Y el Marqués de Columbí, para hacer esto en Sevilla, hizo un empréstito a la ciudad
y embarcó a la ciudad en un empréstito para poder pagar todo lo que se hizo. Claro, ese fue el modelo que siguió Luis Saavedra de Manglano aquí. Lo de Sevilla fue un poquito antes, y Luis de Saavedra de Manglano dice, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en Écija. Vamos a pedir un préstamo, y así tenemos dinero y liquidez para poder hacer la obra. Claro, eso suena un poco raro aquí en Écija cuando no se estaba acostumbrado a estas cosas, porque eso parecía cosas de más capital, ¿no? De más ciudad. Y Luis Saavedra de Manglano tuvo que explicar muy bien, y que lo hizo muy bien porque por lo visto tenía un gran don de palabra y era un hombre con unos grandes recursos de retórica, y entonces lo explicó muy bien y convenció al ayuntamiento. ¿Un Clemente? No me compares con... ¿Ahora? Yo no conozco las cosas que no tienen nada que ver. La cuestión, entonces, ¿qué ocurre? Pues que propuso dijo, vamos a ver, señores, un empréstito, vamos a pedir un dinero a aquellos que nos puedan aportar, se crea una sociedad a partir de la cual vamos nosotros a captar una liquidez que después vamos a ir pagando poco a poco. Bueno, aquello se aprobó. Y, por tanto, se decide iniciar la obra. Ahora empiezan los problemas, porque ya hay que ejecutar. El plan perfecto, buenísimo, pero ahora hay que ejecutarlo. El dinero, en teoría, se tiene. Vamos a hacerlo. Primera cuestión, vamos a ver por dónde empezamos, porque todo a la vez no se puede hacer. Y claro, la prioridad fue, primero, infraestructura, servicios públicos. Vamos a arreglar las calles, vamos a arreglar la travesía, vamos a reordenar la zona del Cerro de la Pólvora, lo que hoy día es la Avenida Andalucía, vamos a dedicarnos primero a esto. Y vamos a lo primero que venga de dinero para esto. De hecho, en el presupuesto era la partida más amplia. Se dedicó 1 millón de pesetas de entonces a toda esta cuestión. Vale, vamos a hacerlo. ¿Y quién hace esto? ¿A quién le encargamos esta obra tan grande? Claro, en esa época, empresas y contratas que llevasen un trabajo tan amplio no había aquí. ¿A quién se busca? Pues se busca a una contrata de Madrid, a una empresa que se llama Contrata y Obra Madrileña, Sociedad Limitada, me parece Miquela. Y se llega a un acuerdo con esta empresa y esa es la empresa que va a realizar los arreglos. Aquí, por ejemplo, es cuando se empiezan a asfaltar las ciudades, algunas calles, se empiezan a utilizar el hormigón blindado, era un hormigón que se denomina tipo macadam, que en esa época era lo último. Es decir, llegan lo que se estaba utilizando en las capitales. Se readoquinan algunas calles, otras se adecuan, y bueno, esta empresa es la que se dedica a hacerlo. Tenemos la mala suerte que aquí, en esos momentos, nos encontramos que el arquitecto que teníamos municipal dimite. Antonio María Sánchez se llamaba, que después un arquitecto importante en Sevilla, después tiene obra de arquitectura muy importante en Sevilla. Pero este hombre se ve que estaba ya, que cedía su trabajo y dimite. Y ahora ese ya se queda sin arquitecto, es decir, sin técnico para poder llevar a cabo la dirección, controlar la obra. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora resulta que tienen que buscar arquitectos. Bueno, pues van a acudir a un arquitecto madrileño, qué casualidad, madrileño. Se llamaba el hombre Luciano Solache. Luciano Solache viene para Écija, se queda como arquitecto municipal. A raíz de esto, lo nombran arquitecto municipal con una serie de condiciones y se dedica pues a controlar, a llevar la dirección de la cuestión. Pero ahora resulta que Luciano Solache va a empezar a tener problemas, porque al poco de hacer algunos arreglos, las calles se levantan el adoquinado, el asfaltado no estaba bien, resulta que algunas partidas presupuestarias no estaban definidas, muy aclaradas, es decir, que se mete en un lío que es el típico lío de querer tomar participación en la obra, no lo hagas tan bueno y dame a mí una comisión, este tipo de historias. Yeah. Y entonces Luciano Solache, para que todos lo entendamos, sale rana. Y la cosa pues no avanza como tenía que avanzar. Entonces la idea era muy buena, pero al final no se arregló las 70 calles. Esas 70 calles van a arreglarse muy pocas, y esas pocas que se arreglan son siempre en las zonas más privilegiadas de la ciudad. Bueno, otra cuestión. Empieza el arreglo de las calles. Bueno, la segunda cuestión importante a las que se quiere arreglar y que se quieren los colegios, las escuelas.
vamos a hacer escuelas. ¿Qué pasa? Que quien decía no había escuelas, sí, pero se quedan insuficientes. Y entonces lo que se decide es hacer escuelas. Se hace, de las que se pretenden 5, realmente se hacen una. Las otras no se van a poder llevar. No les dio tiempo. Ya. Vamos a dejarlo ahí, no les dio tiempo. Ya no es que tuvieran dinero, es que no dio tiempo a más. ¿Cómo se fueron apañando? Pues utilizando edificios públicos, ¿no? Edificios municipales, habilitándolos como escuelas. Otra cuestión también importante, en la que costó dinero, no era mayor dinero, pero sí que era importante. Por ejemplo, la ubicación de los cuarteles de la Guardia Civil. La Guardia Civil en estos momentos, antes de esta época, estaba en la iglesia de las Monjas Blancas. Sí, lo digo el otro día, porque yo no lo sabía. Sí, en la calle Mayor. Ahí estaban las mercedarias y bueno, eso con la clausuración quedó en poder municipal y ahí se puso el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, pues eso ya quedó muy obsoleto para la Guardia Civil y entonces en esta época lo que se decide es que la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil y los juzgados de la ciudad se instalen en el Palacio de Alcántara. El Palacio de Alcántara donde está la Escuela Oficial de Idiomas, donde donde yo estudié, el Instituto Laboral Antiguo. En la calle Caballero, bueno, la calle Emilio Castelar. Ahí, claro, para adecuar ese edificio tan grande para cuartel de la Guardia Civil y juzgado, pues evidentemente se requirió una gran cantidad de dinero. Y es más, hubo sus problemas, ¿por qué? Porque el edificio ese del Palacio de Alcántara era de propiedad municipal, pero con unas condiciones por parte del marquesado, ¿no? Ese edificio lo heredó, se lo queda al ayuntamiento, pero porque en la herencia de la marquesa de Alcántara, se quedó escrito que ese edificio sería siempre municipal, siempre que se dedicase a actividades educativas relacionadas con la enseñanza. Por eso ese edificio siempre ha sido y ha albergado cosas de colegio, desde el 55, exactamente. Que vino claro. Fernández Pro padre, que fue... No, pero anteriormente se dedicó a esto que estoy diciendo, pero también había ahí una escuela. O sea, que compatibilizaba abogados, guardia civil con claro, había ahí una unidad, porque claro, eso era muy grande, la parte en la que estaba también ante el conservatorio, todo esto, ¿no? En la calle Guandangulo, pero claro, me refiero que ahí hay también unas dependencias que se entra por ahí, ¿no? Sí. Bueno, lo que me refiero es que también se quiere y se necesitaba dinero para esto. Otra cuestión también muy importante que se va a pasar con el tema de la infraestructura. En este momento, y además esto sí se lleva a cabo, que es la canalización del arroyo del Matadero. La canalización del arroyo del Matadero. En estos momentos es cuando se comienza a hacer la canalización del arroyo del Matadero. Canalización. Eso, porque yo, que nací en el 53, yo recuerdo en los años 50 haber jugado en el arroyo. Claro, porque tú lo que has visto es... En la calle Arroyo. En los años 50 lo que se hizo fue el abovedamiento de lo que es el taparlo, el dejarlos ya... Se pasaba incluso por la avenida donde le dicen los pisos del ayuntamiento, allí en la avenida de Miguel Cervantes, el arroyo pasaba por ahí. Y eso pasaba por la calle Arroyo, por eso se llama la calle Arroyo. Pero seguía después por allí, por el Campo Fútbol. Claro, ese arroyo lo que atravesaba era toda esa zona de la ciudad y había sus puentezuelas, sus puentes para pasarlo. En esta época lo que se quiere es canalizarlo y sobre todo también empezar, y aquí fue cuando se origina la idea de soterrarlo, de abovedarlo, de soterrarlo. Pero para soterrarlo hay que abovedarlo primero, abovedarlo y soterrarlo. Aquí es cuando se inicia la idea esa, y está escrita, y claro, lo que pasa es que eso costaba mucho dinero, se empieza a canalizar en parte, y con la idea de ya no solamente que por fealdad, sino también por salubridad, es decir, también se quiere soterrar para que las aguas residuales de toda esa zona de la ciudad fuesen al arroyo y del arroyo al río. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se necesitaba para eso. No se presupuestó todo lo necesario para terminar la obra, pero sí para dar los primeros avances. Entonces, bueno, pues algo se hizo. De manera que lo que estoy diciendo es que unos proyectos muy ambiciosos, algunos de ellos se hicieron, se empezó con la modernización de la ciudad, pues Écija empezaba a ser una ciudad
en la que se podía ser un poquito más feliz. ¿El matadero estaba ya? El matadero estaba ya. No se hizo en ese... No, el matadero estaba. Quiero decir que con todo esto, pues eso supuso que la ciudad hubiese también más trabajo, porque uno de los objetivos también era dar trabajo en una época que no había. Había más trabajo, había más movimiento económico, había más infraestructura, y ahí está la felicidad. ya está explicado. Ahí es donde queríamos llegar. Ahí está un poco lo que de feliz se podía tener en esa época. Sí. En esa época. De manera que, bueno, esto supuso pues un avance importante. Pero, y con esto yo creo que voy a terminar ya, porque si no, no quiero ser más pesado. Y aparte no sé cuánto tiempo llevamos, ¿no? Bueno, igual, esto está a gusto. Hoy estamos tan a gusto. La cuestión es, y con esto voy a terminar, esto no se pudo llevar a la práctica, como he dicho anteriormente, porque se terminan los ayuntamientos de la dictadura. No solamente que termina el gobierno del ayuntamiento de la dictadura, es que se termina la dictadura, y cuando entra un nuevo régimen se elimina prácticamente todo lo que había anteriormente. Los ayuntamientos pasan a elegirse de otra manera. Entendible que ya en las elecciones municipales del 31 pues cambia todo el panorama, ya con la instauración de la República, que fue un cambio total y radical del sistema de gobierno. Pues está claro que todo el que estaba en el poder en esos momentos pues pasó, se quitó de en medio. Esto no quiere decir que muchos de ellos no siguieran en activo. Pues sí, es que muchos de los que participaron en los ayuntamientos durante la dictadura de Primo de Rivera después también fueron concejales y alcaldes durante la República. Porque una cosa y con esto termino esta idea, no hay que olvidar que la República es un sistema de gobierno, pero que no hay que identificar con un sistema de izquierda, ni mucho menos. Durante la época republicana hubo gobiernos de izquierda, pero gobiernos de derechas también, gobiernos progresistas radicales y gobiernos conservadores. Pues no, la Francia no la República. No, pero me refiero en España. No, ya, Italia no es República. Pero me refiero... Igual, ¿no? O sea, y Cuba, y la antigua Unión Soviética también era... Me refiero con esto que en la República hubo muchos partidos políticos, y en muchos ayuntamientos unas veces gobernaban partidos de izquierdas y en otros partidos de derecha. Y en el gobierno de la nación había presidentes que fueron de partidos de derecha y otros presidentes de partidos de izquierda. Es decir, que la República es un sistema político que tiene un ámbito ideológico que va de la derecha a la izquierda. No es propiedad, no es propiedad exclusiva solamente de una parte ideológica del sistema político. Muy bien expresado. Bueno, entonces en ese sentido decía que muchos de los que aquí participaron en los gobiernos municipales durante la dictadura de Primo de Rivera después fueron concejales de partidos políticos en ayuntamientos de la época republicana. ¿Y esto por qué lo digo? Porque eso fue lo que hizo posible, no que estuvieran participando, sino que los alcaldes que después sucedieron a Luis Saavedra de Manglano, fuesen del signo que fuesen, ya fuesen más conservadores, ya fuesen más progresistas, ya fuesen de un partido o de otro, tuvieron en cuenta ese plan de mejora. Qué importante eso, qué importante. Claro, por eso también fue el acierto aquí en Écija, ¿no? Tuvieron en cuenta ese plan de mejora. No lo llamaban entonces plan de mejora, pero los demás gobiernos que hubo, tanto en la República como incluso después en los primeros ayuntamientos durante la dictadura franquista, echaron mano del plan de mejora de Saavedra de Manglano y continuaron en esa línea. Por eso muchas de las propuestas que se plantearon en ese plan de mejora de Saavedra y Manglano se terminaron en los años 50 o los años 60, porque nunca se abandonaron. Estuvieron en algunas épocas, evidentemente durante la Guerra Civil, estuvieron ahí en stand-by y no se hizo nada, porque no se podía, pero después se recuperan. Es más, y con esto termino, el arquitecto municipal que estuvo en Écija después de que se fuera, que echaran a Luciano Solache, que fue un poquito sinvergüenza, y que se fuera Luciano Solache, el que lo sustituyó fue José Granado y de la Vega, un gran arquitecto sevillano, importante muy bien y que tiene una obra muy grande.
Ese hombre fue el arquitecto municipal de Écija durante la República, durante los gobiernos municipales de la República, fuese del signo político que fuese. Pero es que siguió siendo el arquitecto municipal también durante los primeros años de la dictadura de Franco. Y entonces, en la cabeza de ese técnico seguía vigente el plan de mejora que estaba realizándose. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, más allá de las ideas políticas, más allá de la cerrazón en conseguir el poder, el avance de un pueblo, de una ciudad, está en que las personas que ejercen el poder tengan la capacidad suficiente como para saber qué es lo beneficioso para esa ciudad. Y que si hay algo que ha sido beneficioso, aunque no sea de la ideología o propuesto por la ideología que tenga, yo no lo voy a olvidar, sino que lo voy es o bien adaptar, o bien seguir, o bien modificar según mis pretensiones particulares. Y esa es la suerte que tuvo Écija en este aspecto. Entonces, bueno, pues por eso se pudo determinar algunas de las cosas que se hicieron, otras evidentemente no. Pero muchas de las cosas que se heredaron en la época de la siguiente dictadura, que fue franquista, fueron gracias a lo que se propuso en esta. Y con esto, bueno, pues terminamos con los felices en Écija. Pues ha estado muy bien explicado, muy bien dicho. Esto, vamos a aplaudir sobre todo, porque además lo último es que me ha encantado, porque es verdad, hace falta ese concepto de continuidad, de que porque lo proponga un señor o lo proponga un equipo de gobierno, él lo ha expresado, y no quiero yo emborronar lo que él ha expresado también, que tenga continuidad, y lo de este alcalde ha tenido continuidad 50 años, ¿no? Que tenga continuidad aquello que sea beneficioso. Hombre, lógicamente, los negativos no, todo el mundo me entiende.